Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Eternamente Podcast. Yo soy Catalina Jaramillo. Y yo, Karen Betancourt. ¿Cómo estamos? Súper bien, Cata. ¿Preparados para este nuevo episodio? Preparados, listos ya. Hoy vamos a hablar de algo que está en auge, no sé cómo decirlo. Es una realidad es una social, realidad. Es una realidad interior de la sociedad. Exactamente, vamos a hablar de 3 realidades, pero están completamente relacionadas. Ansiedad, depresión y suicidio. Uh-huh. Vamos a hablar de ello porque incluso se está normalizando, pues entraríamos en polémica si hablamos de lo que diríamos que se conoce como eutanasia, ¿cierto? Pero vamos a tocar un poquito de todo esto, qué pasa cuando una persona tiene problemas y lo lleva a una crisis que termina en un suicidio. Y podríamos empezar por la ansiedad. Podríamos empezar por ahí. Cata, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es un síntoma que desborda el control interior de las emociones y que se puede incluso afectar a la persona de forma física y llegar a sentir que se está, por ejemplo, hiperventilando, ¿cierto? La persona siente palpitaciones. Le sudan las manos, sudoración, sensación de que algo malo va a suceder, inestabilidad, mareos puede dar, dolores de estómago. Incluso pérdida del sentido puede ocasionar. Porque cuando hay una agitación en la respiración, esto puede quedar, el cerebro se puede quedar sin oxígeno y ocasiona desmayos. Entonces la ansiedad se puede producir de forma por alguna situación externa que se esté viviendo o algo que no se quiere enfrentar y detone físicamente. Podríamos decir que la persona se está adelantando a los hechos. Exacto. Que podríamos hablar de un exceso de futuro. La ansiedad es un exceso de futuro. O exceso de pasado también. Porque yo siempre lo he relacionado como ansiedad, exceso de futuro, depresión, exceso de pasado. Sí, pero me puede producir ansiedad, digamos, algo que no hice bien y que pueda repetirse. Entonces se combina dentro de... Sí, como la experiencia pasada con lo que puede volver a suceder. Exactamente. Entonces no estaríamos hablando de la persona está predispuesta a que algo que va a suceder suceda como piensa que pronto y tiene miedo a que suceda de esa forma. Perdón, el trabalengua. Yo misma me enredé. Pero sí, ahí hay un miedo infiltrado y hay una desconfianza también en Dios, en su providencia y como un exceso de confianza entre comillas en las propias fuerzas. Y confiar demasiado en las propias fuerzas lo hace a uno querer controlar absolutamente todo. Y también está muy relacionado con el querer complacer a los demás y no llegar como a ese nivel, entonces se genera una ansiedad y una tensión. Por ejemplo, cuando tú hablabas de una experiencia pasada y luego tengo miedo de que se repita en el futuro, podríamos hablar mucho de las heridas del alma. Entonces, yo tengo un miedo a ser humillado porque ya padecí humillación. Yo tengo un miedo y como tengo ese miedo a ser humillado, entonces me pongo máscaras, me muestro como realmente no soy, no muestro lo que realmente hay en mí y me comporto o soy camaleónico de acuerdo a las situaciones en las que estoy, me camuflo y me acomodo a las personas, a los eventos, a las cosas, de tal forma de que no vuelva a experimentar la humillación, escondo mis defectos. En lugar de trabajarlos, los escondo. ¿Y por qué? Porque es muy humillante que me vean tal cual soy. O una persona que tenga miedo al rechazo. Entonces, al yo tener miedo a ser rechazado, me vuelvo muy complaciente. Y te complazco en absolutamente todo para que no me rechaces. Entonces, digamos que
Ya después cuando se manifiesta un episodio donde hay un riesgo al rechazo, hay un riesgo a la humillación, hay un riesgo al maltrato, hay un riesgo a la infidelidad, ahí podríamos decir que se activa la ansiedad. Es como llevar una doble vida, porque quiero ser una cosa que no soy, o quiero ser alguien que no soy, o quiero llegar a ser eso que proyecto, pero las circunstancias y la realidad es otra completamente distinta, entonces se genera ansiedad. Donde he visto pues los mayores casos de ansiedad es con el consumo de sustancias, pues porque ahí se presenta a raíz de esa conducta, pero no solo la ansiedad está relacionada pues como con la adicción, sino pues todo lo que hemos hablado de forma general. Digamos que con la adicción se manifiesta biológicamente, como lo estábamos describiendo, así como fuerte, esa sudoración, esa sensación, esa taquicardia y todo. Pero una persona que constantemente se está preocupando por lo que va a suceder y tiene un pensamiento fatalista, podríamos decir que es ansiosa. Sí. Lo es perfectamente, sí. Y lo curioso de esto es que la ansiedad está estrechamente relacionado con la depresión. Uh-huh. Porque detrás de una depresión hubo episodios prolongados por años incluso de ansiedad. Uh-huh. O son mezclados, o sea, van como a la par, caminando en el mismo hilo conductor, ¿cierto? O sea, que está un síntoma de la una y el otro lo agudiza. Entonces, es como en la psicología o en los diagnósticos psiquiátricos está muy relacionado pues ansiedad y depresión, van siempre como ligados, es como diríamos el cóctel de la salud mental ahí en depresión y ansiedad. Podríamos decir, Katica, que la ansiedad puede nacer desde que somos pequeñitos, bebés, desde el proceso de apego seguro. Sí, incluso antes de la concepción. Incluso antes de la concepción. O sea, con mamá ya ansiosa, ya se va produciendo esto. ¿Mamá ansiosa o mamá también ansiosa depresiva? O sea, que tenga esa sintomatología. Hay un tipo de apego que es apego ansioso. Uh-huh. Y ese apego ansioso está muy ligado a la no seguridad del amor de la figura de apego. Y esa no seguridad del amor de mi madre y de mi padre viene de un vaivén. Mamá viene, se va y mamá es ambivalente conmigo. Entonces hoy mamá es súper atenta, súper tierna, súper amorosa y mañana mamá me rechaza. Y eso sucede mucho en las mamás depresivas, pero también sucede en las mamás que trabajan, que les toca trabajar y sostener los hijos y no es que esté mal, les toca, pero eso hace que se abrumen. Se sientan completamente abrumados en su vida y entonces no sean capaces de ser consistentes en el trato con sus hijos. Eso también sucede con los hijos en las salas cunas, cuando las mamás tienen que irse porque se cumplió la licencia de 4 meses y a los 4 meses se tienen que dejar sus hijos cuando el apego seguro se construye durante los primeros 3 años. Ajá. O también en esas mamás que están presentes pero no tienen ese tiempo y esa asertividad adecuada para dedicarle a los hijos, o donde hay una sobreexigencia. Entonces puede también haber una ansiedad de que yo tenga que responder a la exigencia que me diga mi mamá o mi papá, ¿cierto? Entonces ahí también se puede desarrollar. El perfeccionismo, una mamá perfeccionista, podríamos decirlo. O esa mamá que quiere, por ejemplo, entrar a la niña a natación, a clases de piano, guitarra, a cualquier tipo de extracurriculares en función de, es que yo no tuve eso y quiero que mi hija o mi hijo sí lo tenga, y tiene que ser, y el niño no tiene la habilidad para tocar un instrumento, sino que le va más bien jugando fútbol. Y ahí se puede generar porque lo hace por complacencia. Entonces, es que si no lo hago, lo tengo que hacer porque mi papá... Me van a quitar el amor, porque eso es lo primero que produce ansiedad. Voy a perder
el amor. Y lo que sea que yo identifique como amor, porque si aprendí a identificar el reconocimiento como amor, entonces si se dan cuenta cómo soy realmente voy a perder, no voy a ser reconocida y voy a perder el amor, porque así es que lo busqué en mi infancia. Pero no solamente mamás que sean de esta forma, sino también padres que son ausentes y dejan toda la carga sobre sobre las mamás, y a ellas les toca resolver el día a día, no se involucran en el ejercicio de la crianza, entonces eso llena de frustración a la mamá, no son consistentes, no son suficientemente amorosas, están súper cansadas, se sienten abrumadas y claro, viene el papá se supone que es como ese polo a tierra, como esa ayuda en ese momento tan crucial de los primeros años donde se construye ese apego y donde se engendra la ansiedad, y como eso no sucede, el niño se siente inseguro porque de manera consecuente la mamá se siente insegura del amor de su pareja. Uh-huh. En sí, como para resumir, o sea, eso puede presentar la ansiedad, pero que nos ayuda a prevenir la ansiedad es esa presencia de esos papás, o sea, lo totalmente opuesto. Entonces, Catalina, tú estás diciendo que tengo que estar todo el tiempo y entonces cuando trabajo, o sea, no significa que no puedas trabajar para poder dedicarle tiempo de calidad a tus hijos. O sea, es un balance y un equilibrio, porque los primeros años son cruciales, incluso la disposición que yo tenga como padre o como madre antes de decidir tener un hijo. Y ahora muchas personas lo planean tener un hijo, pero también tiene que ser en equilibrio. ¿En qué sentido? En que si la madre tiene temores y el padre tiene temores por X o Y circunstancia, todo eso se va a transmitir. Y hay que tenerlo en cuenta para poder generar una prevención de que el estado en el que yo me encuentre va a afectar directamente a la criatura que le voy a dar vida. ¿Cierto? Incluso si en el momento de la concepción, en ese momento en que se une la pareja, se hace con amor o se hace con lujuria. Se tiene ese encuentro movido por el amor, y el amor es: estoy contigo porque te amo y estoy dispuesta a recibir de ti lo que venga. Y el hombre: estoy dispuesto a asumir lo que venga, que eso es lo que nos enseña la iglesia, esa apertura, esa donación, donde total. hay una donación total y donde hay una disposición a asumir. Si el fruto del amor es la vida, entonces está muy bien. Pero cuando es movido por la lujuria, entonces estoy dispuesto a recibir placer de ti, pero no estoy dispuesto a asumir lo que de acá venga. Entonces nos cuidamos y hubo un error y fue una equivocación y no sé qué fue lo que pasó. Entonces ya ahí se está recibiendo esa vida con un montón de ansiedad, con un montón de rechazo, y eso es digamos que es toda esa mezcla de lujuria con rechazo, con inseguridad, es la amalgama perfecta para luego ocasionar en un futuro una enfermedad mental. Y he tenido pacientes o casos que en la concepción hubo un rechazo completo solo con el hecho de pensarlo. Pero es que yo no lo llevé a la acción, o sea, no sucedió, pero lo pensaste. Por ejemplo, un aborto. El solo hecho de pensar en ello y no haberlo cometido, eso se transmite en una herida del alma de rechazo. Y entonces me genera ansiedad que me rechacen, que no me vayan a querer, pero nadie te ha rechazado, digamos socialmente hablando, no nadie te ha rechazado, todos incluso quieren como compartir contigo, pero lo que pasa es que en el inconsciente viene esa huella de rechazo en un pensamiento por parte de la mamá. Tremendo. O del papá. O sea, esto es como el trasfondo de la ansiedad, el trasfondo de la tristeza. Y ya luego la persona crece y hay como una sensación de no acoplarse a la sociedad, no acoplarse a su vida, una insatisfacción interior que no pueden explicar, y a eso súmele el pecado,
constante, la falta de confesión. Alguna vez lo decía una mística, que el Señor le mostraba que si las personas se confesaran constantemente, las enfermedades mentales tendrían una reducción de un 80%. Imagínate, qué impresionante. Y ahora que muchas personas le oyen a la confesión, que por qué se van a confesar con otro pecador igual que... O porque sienten vergüenza. Ajá. Y eso es algo que se debe hacer mínimo una vez al mes. El padre Pío de Pietrelcina lo recomendaba cada 8 días. Hay que hacerlo. A mí me gusta, me han regañado por eso, pero a mí me gusta. ¿Por qué? Porque somos demasiado pecadores y eso le devuelve a uno, cuando uno está en pecado y cuando uno se confiesa, le devuelve a uno como, puedo seguir, soy capaz de seguir, como si se renovaran las fuerzas. Es como borrón y cuenta nueva, ¿cierto? Pero yo ejemplifico el tema de la importancia de la confesión es, pase un mes sin bañarse a ver qué le pasa. ¿Cierto? Que huele, ¿A con qué un día huele? suficiente, papá. Con un día. Pero exageremos, un mes, por ejemplo. ¿Qué le pasa al alma si no la limpias? Si no le vas quitando esas telarañas que ocasiona un mal pensamiento, un enojo, una rabia hacia otra persona. Todo eso va generando mella en el alma y puede ser una sumatoria de cosas que te lleve a la tristeza. Totalmente. La depresión, Cata, es una enfermedad actual, pero nuestra iglesia también nos la había mostrado hace muchos años. Anteriormente, dentro de los pecados capitales, había un último pecado que se consideraba y era la tristeza, que ya luego ya no se consideró dentro de los pecados capitales, pero que sigue siendo vigente. O sea, ese desánimo, esa desesperanza, digamos que en cierta forma sí ofende mucho a Dios, que es alegría, que es gozo, que es vida. ¿Qué podríamos hablar de la depresión? Mira, hasta Jesús mismo se sintió triste. Yo recuerdo mucho como esta cita donde Lázaro muere, ¿cierto? Hasta él se sintió triste porque murió el amigo, pero no se quedó ahí. O sea, lo trascendió. Cuando la tristeza no trasciende y nos quedamos ahí, se puede convertir en depresión. Entonces, y esta puede ser ocasionada, aquí te lo voy a explicar o se los voy a explicar con 2 términos que de pronto no son muy comunes de escuchar, porque la depresión es endógena o exógena. Endógena es producida a nivel de una descompensación biológica, algo biológico que no esté funcionando de una forma adecuada. Por eso es importante muchas veces la medicación, pero antes de ello, obviamente, con la rigurosidad en exámenes y demás, que eso lo remite un psiquiatra. Y la exógena, que es producida por algo externo, por una situación emocional, por exceso de trabajo, por una situación en el trabajo, una enfermedad, una ruptura sentimental o algo, una situación de estas que hemos venido hablando frente al tema emocional de los vínculos que se establecen con los padres. Si es endógena, ¿hay forma de que médicamente se pueda determinar que es de esta forma? Sí, claro, que algo no esté funcionando bien en tu organismo a nivel cerebral o a nivel de algún químico dentro del cuerpo que determine que se ocasiona fisiológicamente. Pero esto está muy llevado como con la entrevista que se le haga a la persona o el tratamiento que se le haga a la persona, pero tengo absolutamente todo, o sea, tengo buen trabajo, o sea, no le encuentro como ninguna explicación. Esto se da mucho en la entrevista, las preguntas que se le hagan a la persona para poder determinar hacia dónde direccionar el tratamiento y descubrir si es una depresión endógena o exógena. Porque yo conozco casos de personas que han cambiado sus hábitos alimenticios y cambia su estado de ánimo y salen de una depresión. Uh-huh. Y ahí recuerdo mucho lo que nos enseña Santa Hildegarda, que es la santa de los alimentos, sí, de la medicina católica, y ella
describe varios alimentos que combaten la tristeza y dan alegría. Por ejemplo, uno de ellos es el hinojo, el regaliz. Entonces como que daban esa sensación de felicidad, de tranquilidad y de alegría cuando se consumía constantemente. Entonces mira que la iglesia no pelea con los científicos, sino que lo sabe incluso antes que la misma ciencia. Ya ahí se estaba tratando desde la alimentación un desorden neuroquímico, un desorden hormonal. Y es porque muchos de los alimentos que consumimos nos inflaman, y cuando estamos inflamados eso puede ser un factor para que la depresión aumente, que este tipo de depresión aumente. Entonces, regulando la alimentación, o sea, lo que dices eso es vital para lograr una estabilidad, y muchas personas cambian, como tú lo dices, la alimentación y cambia completamente el estado de ánimo. Claro que cuando nos alimentamos bien, cambiamos. Impresionante, y va muy conectado con lo emocional. Con este tema de la depresión exógena, que viene de cosas externas, tiene que ver entonces las heridas emocionales. Total, y también la madurez emocional y la madurez espiritual. Porque yo hablaba de esto con mi director espiritual y hablábamos de que muchas veces incluso las personas que no están maduras emocionalmente y espiritualmente pueden estar expuestas a una tentación de suicidio. Y esta tentación no necesariamente es porque la persona quiera morirse, sino porque viene una tentación de forma espiritual a inmiscuirse y a ocasionar presión en que la persona... porque sabe que hay debilidad en exacto, esa área de la vida. Exactamente. Y el demonio se aprovecha, él sabe dónde hay debilidad, él es perfecto en estudiarte y se aprovecha de eso y ¡pum!, te lanza o te tira al anzuelo justamente donde sabe que vas a caer. Claro, entonces la persona que está fortalecida a nivel emocional y a nivel espiritual va a detectar este pensamiento no viene de mí, sino que viene de una tentación externa que me lleva a cometer un acto indeseado, ¿cierto? Entonces cuando la detecta dice un momentico, no, aquí esto no es conmigo, y podríamos decir reprende, ¿cierto? O la expulsa o la aleja. Pero imagínate una persona que emocionalmente no tiene los recursos, hace caso a esa voz y se tira por el balcón. Tremendo. Y ahí también podríamos relacionar con las personas que luego de pecar sienten demasiada tristeza. Por ejemplo, una persona que se aborta y el resultado luego del aborto es una tremenda tristeza. Y culpa y vergüenza. Ajá. Entonces mira que también, o sea, viene de diferentes ámbitos. Puede haber un tema alimenticio, pero puede haber un tema emocional y puede haber un tema satánico. Uh-huh. Entonces de ahí es donde entra el discernimiento, aprender a discernir de dónde está viniendo todo esto, y para eso está el director espiritual, para eso está un psicólogo que maneje también este tipo de nociones, y para eso está la oración, la vida de oración. Uh-huh. Y la comunidad. Exacto, la oración meditada ayuda mucho en el tema de la prevención de la depresión y el suicidio, las redes de apoyo. Entonces ese amigo, esa amiga, ese compañero de trabajo, el sacerdote, todas aquellas personas que están alrededor y que pueden servir de simplemente de aliento, y que la persona haga catarsis y ya que hable y se desplaya en hablar, en expresarse todo aquello que siente, porque a veces la tristeza es un cúmulo de cosas aquí como en ese interior que como que necesito sacar todo esto sin que me juzguen, sin que me señalen, simplemente que me escuchen y ya. O sea, no quiero, incluso puede ser escuchado sin que la otra persona hable absolutamente una palabra y diga gracias. Sí,
resolví. Porque eso pasa, pues, o sea, eso nos pasa. Mientras nosotros hablamos, vamos resolviendo. Y a veces también la tristeza es que nosotros guardamos y guardamos todo ese pasado, todas esas cosas no resueltas, no las exteriorizamos con nadie y nos envolvemos en nosotros mismos. Y ahí es cuando nos coge ventaja. Es que somos seres sociales por naturaleza, ¿cierto? Pues empezando porque no venimos a este mundo solos. ¿O quién ha venido solo? ¿Quién se ha dado la vida a sí mismo? Nadie. Entonces, empezando por eso, ¿cierto? Bueno, Katica, yo creo que estamos ya con el tiempo. Sí. Vamos a terminar este capítulo. Si ustedes han sentido que caen en depresión, escríbanos, busquen una red de apoyo, busquen una comunidad en la ciudad en la que estén, una comunidad católica que les ayude, una comunidad donde les hablen de Cristo, donde puedan desahogarse, donde puedan abrir el corazón. Busquen la confesión, que también es muy liberadora. No se queden solos con esto. Uh-huh. Siempre es importante levantar la mano y pedir ayuda, porque ahí hay una diferencia, ¿cierto? Podemos salvar muchas vidas escuchando, pero también podemos salvar tu propia vida si simplemente levantamos la mano y pedimos ayuda. No siendo más, nos despedimos. Dios los bendiga. Muchas gracias.